Bienvenidos a las conferencias de la primera Trienal de Performance Deformes 2020. Primero que todo, agradecer la asistencia. Nos parece muy relevante la participación del público de distintos territorios, sobre todo latinoamericanos. Según la gente que se inscribió, habían países como Ecuador, Argentina, Bolivia, Colombia, Uruguay, México, entre otros. Así como también de territorios más lejanos como Alemania, Canadá, Noruega, Italia, entre otros. Entonces, la Trienal Deformes 2020 carga con la historia de la Bienal Deformes, que fue un festival de performance autoconvocado, autogestionado y realizado a pulso. La Bienal tuvo varias versiones y este año dimos inicio a su formato de trienal, la cual surge como un espacio de difusión e intercambios de trabajos de artistas visuales vinculados al cuerpo en diversos territorios del planeta. Deformes se caracteriza por ser un título que habla del cuerpo, pero a la vez de las formas. Las formas estáticas, únicas, inmóviles, parecen ser las estructuras por las cuales fluyen nuestros cuerpos deseantes. La Trienal propone reunir artistas de varios continentes para fortalecer un sentido de comunidad y de coordinación entre agentes activos en la disolución de la forma del cuerpo, de la forma del ciudadano, del hombre, de la mujer, de los artistas, entre otros, para devenir deformes. Después de mucho tiempo de trabajo, hoy damos inicio a la primera mesa de las conferencias en un formato virtual titulada Escenarios de batalla en el espacio público, contando con los participantes Víctor Vich, Irina Garbatsky y Alina Peña. Hoy damos inicio a la primera mesa de las conferencias en un formato virtual titulada Escenarios de batalla en el espacio público, contando con los participantes Víctor Vich, Irina Garbatsky y Alina Peña. Esta mesa abordará investigaciones en torno al uso del cuerpo en el espacio público. Hoy en día el espacio público se constituye en un campo de batalla donde se enfrentan visibilidades y discursos fracturando las lógicas del habitar, transitar y construir comunidad. Además, el espacio público ya no es solo la calle, las ciudades, las instituciones, etc., sino que se ha expandido a un horizonte virtual en el cual el Internet y las redes sociales aparecen como un espacio de enunciación pública. Vamos a dar paso entonces a Víctor Vich, quien es doctor de literatura hispanoamericana por Georgetown University en Estados Unidos. Es autor de libros como El discurso de la calle, Los cómicos ambulantes y las tensiones de la modernidad en el Perú, del año 2001, Oralidad y poder, del año 2004, Poéticas del duelo, ensayos sobre arte, memoria y violencia política, perdón, del año 2015. En el 2009 ganó la beca Guggenheim y en el 2014 la beca Tinker. Actualmente es director de la maestría en estudios culturales en la Pontificia Universidad Católica y de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes en el Perú. Bienvenido, Víctor. Tu micrófono está silenciado. Bueno, hola, buenos días con todos y todes. Quiero empezar diciendo que en el Perú hemos sufrido un golpe de Estado. Es un golpe posmoderno, ya no es un golpe con tanquetas y con aviones que disparan. Hay nuevas formas de hacer golpes y hace un par de horas ha jurado un nuevo gabinete ministerial, que es una de las cosas más vergonzosas que han podido ocurrir. Los nuevos ministros pertenecen a la oligarquía más racista, más fascista, y bueno, como siempre ha sucedido, quiero informar
lo que está ocurriendo en el Perú. En este momento está saliendo mucha gente en la calle. Hace 2 días que hay marchas. Hoy es la marcha más grande. Y bueno, simplemente informarle a todos ustedes como representantes de la comunidad latinoamericana para todos hacer frente a este túnel oscuro que nos toca vivir. Bueno, lo que voy a presentar hoy día es en realidad una performance, una intervención que, digamos, tiene como protagonista no al ser humano, no al cuerpo en el sentido estricto, aunque el cuerpo participa, sino a otro objeto que es un árbol, ¿no? O en todo caso a otro personaje al interior de lo que hoy en día la teoría crítica, la ecocrítica, está llamando la comunidad de lo viviente, ¿no? Es decir, hoy día tenemos que reconocer, ¿no?, nuestra absoluta interdependencia frente a el mundo, frente a los animales y frente a las plantas, y continuar horadando esa visión moderna y antropocéntrica de la modernidad. Creo que la performance o la intervención, a ver, que voy a comentar, es una intervención que tiene algo de novedad, algo, digamos, muy clásico, algo muy clásico que ya lo verán, algo de mucha novedad, y de novedad inclusive en la manera en la que la intervención está intentando responder a dos preguntas básicas eh, de las humanidades, de las ciencias sociales, de la teoría del arte, ¿no? Me refiero, por un lado, a la eterna pregunta ¿qué es el arte? Y a la eterna pregunta ¿qué es el pueblo? Y yo creo que la performance que voy a presentar, o la intervención, ya no sé si es una performance, que voy a presentar, es una performance indisciplinada, porque utiliza un elemento no convencional, porque vuelve a plantear las preguntas frente a las cuales a veces estamos aburridos de escuchar las mismas respuestas, y porque finalmente introduce un elemento muy pasado de moda, que es la dimensión de lo aurático, o si quieren, en última instancia, la dimensión de lo religioso, ¿no? La dimensión de lo religioso. Eh, yo quiero comenzar sosteniendo el estatuto que hoy adquiere la naturaleza en las artes contemporáneas. Y si pensamos cómo emerge hoy la naturaleza, obviamente ya no emerge como el paisaje romántico, idealizado, como un exterior, ¿no? Ya no emerge ni siquiera como el paisaje expresionista, modelado según, digamos, los sentimientos o las imágenes del artista, sino que hoy la naturaleza emerge en el arte fundamentalmente como un impasse, como un trauma, como algo nunca completamente simbolizable, no solo por características, digamos, ontológicas, sino porque pone ella en escena la crisis misma de nuestros modelos de desarrollo y la crisis misma del modelo económico mundial en el que estamos inscritos. La naturaleza emerge entonces, pienso yo, como un trauma alegórico que nos invita a reflexionar no necesariamente solo sobre las dinámicas de la naturaleza, sino, como decían los antropólogos de los años 70 y 80,
nos invita a reflexionar más como un espejo de la cultura, ¿no? Como un espejo para repensar nuestro modelo de producción, nuestro modelo de desarrollo, nuestros ideales de felicidad, etcétera. La naturaleza emerge en última instancia para observar cómo las fuerzas productivas de la cultura humana se han convertido en fuerzas destructivas o inclusive, más aún, en fuerzas autodestructivas, ¿no? Eh, bueno, yo quiero comenzar, bueno, quiero mostrar ya la intervención que quería compartir con ustedes. Es una intervención de una artista peruana que se llama Carmen Reategui, y que la intervención surge a partir de un hecho absolutamente, digamos, eh, eh, casi estereotipado en la historia y en la política latinoamericana e inclusive en la vida de algunas de las ciudades o barrios en los que vivimos. En realidad, en algún sentido, cada vez ocurren menos estas cosas en las ciudades, pero todavía ocurren. Esta artista se dirigía a su casa y para ir a su casa tenía que pasar por una avenida grande, ancha, que se llama la avenida Los Cedros de Villa. Los Cedros de Villa. Y como comprenderán, la avenida se llama Los Cedros de Villa porque en esa avenida había muchos cedros, árboles que tienen más de 100 años. A ver, perdón, no puedo compartir pantalla. Eh, ok. Eh, y entonces, ese día que ella se iba a su casa, eh, ese día que ella iba a su casa, vio que a efectos de querer ampliar la avenida de una nueva lotización, se volaron todos los árboles sin ninguna compasión. Árboles que tenían más de 100 años. Y entonces ella no lo podía creer, o sea, bueno, no lo pudo creer nadie en la ciudad frente a este escenario del horror. Y entonces paró el coche y se bajó, y la sensación que tuvo cuando yo la entrevisté, días después, me dijo, era como un holocausto, era como contemplar el holocausto, ¿no es cierto? Ver los árboles tirados, los muñones, ¿no? Y entonces, de pronto, entre el horror, vio este muñón que vemos aquí en el lado superior, en el lado inferior derecho, y dijo y sintió que ese muñón le hablaba, la miraba, la interpelaba, digamos, una mirada reflexiva en donde no era ella la que miraba el muñón, sino más bien el muñón la que miraba a ella, y entonces sintió como una compasión y llamó a varios artistas, nosotros hicimos una chancha, hicieron una colecta ahí para contratar una grúa y se llevaron el muñón hacia un parque cerca de la casa de esta artista. Y ella cuenta que cuando la grúa dejó, en la noche ya miró el muñón y dijo, bueno, ¿y ahora qué hago contigo? ¿No es cierto? ¿Qué voy a hacer contigo? Y entonces a ella no se le ocurrió mejor idea que ponerlo en un pedestal. Ella es escultora y le construyó este pedestal al muñón para exhibirlo en toda su belleza, por qué no decirlo, en toda su potencia formal, en toda su energía que conserva a pesar de su muerte, ¿no? Entonces, decía que la pregunta, que la intervención tiene que ver con la pregunta de qué es el arte. Y en realidad la teoría nos ha venido enseñando que la pregunta de qué es el arte no tiene tanto sentido, sino que debemos preguntar cuándo hay arte.
no qué es el arte, sino cuándo hay arte. Efectivamente, este árbol no es una obra de arte, no fue creado como una obra de arte, y sin embargo, eh, hacerle un pedestal lo auratiza, ¿no es cierto? Y lo convierte en un signo que, digámoslo teóricamente, que se excede a sí mismo, un signo que va más allá de sí mismo. Theodor Adorno decía, el arte siempre es para sí y fuera de sí. El arte es fuera de sí, se sale de sí mismo. Y entonces aquí vemos que ese árbol empieza a simbolizar a todos los árboles del mundo, empieza a simbolizar muchas cosas más de lo que su propia presencia natural y física en esa avenida tenía. Pero la intervención en realidad no comienza aquí, sino comienza cuando ella decide llevar este árbol por primera vez a la procesión de Semana Santa de su barrio. Y entonces lo lleva a la plaza pública del barrio, donde la gente el Viernes Santo, el día de la muerte de Cristo, y lo pone en la plaza y eh, eh, y entonces la gente empieza a colocarle estos detentes al árbol, que son los detentes que se le ponen a los santos cuando los santos cumplen un milagro. Y si tenemos tiempo y podemos ver 7 minutos de un video, ustedes verán el mismo día de la procesión, cómo la gente se acerca al árbol, lo mira y se persina, le reza al árbol y la performance recupera un viejísimo ancestral panteísmo andino, ¿no es cierto? Una ancestral práctica de las culturas, de las viejas culturas, que, digamos, se relacionaban no con un Dios, no solo con un solo Dios, sino que, digamos, con múltiples dioses, ¿no? Entonces, ese día, ella bueno, todos nos quedamos muy impresionados con la manera en que la gente comenzaba a relacionarse con el árbol, y entonces lo llevó también meses después a la festividad de Santa Rosa de Lima. Y en la festividad de Santa Rosa de Lima, la gente empezó a, digamos, ponerle rosas rosadas, como las de Santa Rosa, al árbol y a pedirle deseos y a rezarle y, digamos, a sacralizarlo. Por último, lo llevó al cementerio más grande que hay en el Perú, el cementerio más popular, casi 2 millones de muertos, ¿no? Bueno, esto es en Santa Rosa. Al mismo tiempo ese día, el 1 de mayo, el Día de los Muertos, la gente empezó a relacionarse nuevamente con el árbol como si fuera un cáliz, como si fuera un objeto sagrado, como si fuera casi un dios. Entonces, digamos que ante una sociedad que instrumentaliza todo lo que encuentra a su paso, eh, eh, esta performance, digamos, cambia la función no solamente del árbol, sino de la manera en la que ese árbol comienza a ser mirado de una nueva manera, de una nueva forma, la manera en que ese tronco se posiciona se posiciona en un espacio público para generar significados, para generar una nueva relación o una nueva interacción o una nueva pregunta sobre la naturaleza. Este tronco, como podemos verlo aquí, ¿no? Algunos decían, es como un quero andino, ¿no? Un vaso ceremonial, es el cáliz, ¿no es cierto? Otros decían, lo pueden ver en el video, es el cuerpo de Cristo muerto el día de Semana Santa, etc. Entonces, la intervención empezó a adquirir, digamos, popularidad
¿no? Y entonces el árbol empezó a convertirse en un signo de la deforestación, digamos, del modelo económico, etcétera, etcétera, por desplazamiento y equivalencia, digamos, ¿no es cierto? Entonces empezó a dejar su singularidad y a convertirse en el signo de toda una maquinaria, digamos, extractiva. Bueno, quiero decir que esta artista entiende su intervención como una intervención de reparación, como un proyecto de reparación simbólica del árbol, de la naturaleza y de la sociedad misma. Y ahí es donde yo quería detenerme y concluir. En realidad hay muchos críticos de arte latinoamericanos, críticos muy importantes, como por ejemplo Ticio Escobar o como Gustavo Bundings, que han venido sosteniendo que en el arte latinoamericano actual está pasando un proceso inverso al que ocurrió en el siglo XX europeo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si el arte contemporáneo en Europa, desde las vanguardias, pudo constituirse como tal a partir de su desauratización, la pérdida del aura fue importantísima por muchas razones en la historia del arte. Lo que vemos en América Latina hoy es más bien una reauratización, ¿no? Es decir, como ha sostenido Gustavo Bundings, de la pérdida cosmopolita del aura a su restauración periférica. Desde la periferia, desde las sociedades postcoloniales, desde los márgenes del arte, vemos ese proceso a partir del cual el aura ocurre algo todo lo contrario a lo que ocurrió en Europa, ¿no es cierto? Si en Europa el aura elitizaba, más bien aquí el aura, reponerle el aura sirve para democratizar el arte, y entonces al ponerle caray, se me fue la palabra, la base al árbol, al auratizarlo, poniéndole esta base, este pedestal, eso contribuyó a que la gente se relacionara con ese árbol de una manera absolutamente sorprendente. Es decir, contribuyó para promover una nueva comunicación entre las personas y para restaurar un tipo de vínculo aurático, religioso, espiritual, metafísico, como quieran llamarlo, o simplemente de energía, ¿no? Para producir un vínculo con él. Entonces, bueno, vamos a dar paso a la siguiente presentación. Continuamos con Irina Garbatsky, de Rosario, Argentina, doctora en Humanidades y Artes, mención en Letras, por la Universidad Nacional de Rosario. Es investigadora adjunta de IECH, CONICET, y jefa de trabajos prácticos en la Cátedra de Literatura Iberoamericana I de la Universidad Nacional de Rosario. Publicó como autora Los 80 recién vivos, poesía y performance en el Río de la Plata, del año 2013, y como compiladora Expansiones, literatura en el campo del arte, del año 2013. Es miembro de los Centros de Teoría y Crítica Literaria y de Estudios en Literatura Argentina de la Universidad Nacional de Rosario. Integra el Grupo de Estudios Caribeños del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Buenos Aires. En 2017 obtuvo una beca del DAAD junto a Ana Porrúa, Ignacio Iriarte y Matías Moscardi. Gestiona la revista El Jardín de los Poetas, revista de teoría y crítica de poesía latinoamericana. Bienvenida, Irina. Bueno, muchas gracias.
Estoy muy contenta de estar acá, muy agradecida con la organización de la Trienal, con Alejandro, que desde ya hace un año, coincido totalmente con lo que dijo Víctor recién, hace un año cuando nos hicieron llegar la invitación por primera vez, no nos imaginábamos que íbamos a encontrarnos en estas circunstancias. Y bueno, de todas maneras, agradezco mucho la calidez, la seriedad, la cordialidad en la organización, y bueno, y la posibilidad de estar aquí. Bueno, yo elegí otra zona del espacio público para trabajar, que en relación a la pandemia, a partir de la convocatoria que nos hicieron, que es la de las redes sociales y la de algunos discursos que aparecen en las redes sociales. Lo que voy a hacer es leer un texto que escribí y luego pasar un video que es de una artista digamos, que trabajo aquí, que se llama Robertita. Y bueno, prefiero trabajar así más que con PowerPoint porque me va a resultar más sencillo. Así que comienzo. Un segundito. El texto que elegí se titula "No me hagas una esquizofrenia acá, cuerpos expuestos, cuerpos disciplinados desde el confinamiento". Maestros del coaching ontológico, especialistas en liberación de vulva, modelos que aceptan los kilos que sobran, psicología basada en evidencia, sexólogas que hablan como en un jardín de infantes, técnicas de tapping, reparenting, espiritualidad. Cuerpos plenos, felices y satisfechos. Desde el confinamiento, una de las caras de la poliédrica pandemia fue la multiplicación del consumo y producción de discursos vinculados con el bienestar, las culturas terapéuticas, la salud mental. La casi completa asunción de las actividades cotidianas a la pantalla no fue un dato menor, sino que aceleró y reafirmó el impulso de diseñar la propia vida a través de la exposición pública. Pero si ya hace unos años Boris Groys observaba que todo usuario de Facebook o Instagram tendía, quisiera o no, a volverse artista contemporáneo, ahora la apuesta se duplica. Si ya no artistas, durante los meses de pandemia, buena parte de los usuarios y usuarias de las redes buscaron sanar o hablar de sí como potenciales sujetos con la capacidad de curarse, además de prevenir, asistir, dar contención, atender, guiar, coachear. Cuando recibí la invitación a participar de esta Trienal de Performance Latinoamericana, acompañada por la sugerencia de escribir en torno a la pandemia, una de las inquietudes que tuve fue a qué performance asistíamos desde el aislamiento, en las mediaciones de internet, las redes y las sesiones de Zoom. ¿Cómo pensar en este contexto la acción instantánea, la transformación ritual, la pose o la teatralidad? ¿Qué cuerpos son los que se exponen desde casa para articular un discurso organizado en torno a la salud y la felicidad? Algunas respuestas y la misma formulación de la pregunta emergieron gracias a mi propio consumo de internet y las estrategias que observaba en las redes, el medio privilegiado de proximidad durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. En la maraña pandémica me encontré con la obra del artista visual y escritora Robertita, que me permitió pensar estas dinámicas. Por algún motivo comencé a seguir sus stories de Instagram, en las que subía videos de personas hablando sin parar desde su casa. Una psicóloga que rebatía el psicoanálisis por carecer de evidencia científica, una chica vestida como un personaje de anime dando consejos sexuales y afectivos, otra que hablaba de la aceptación de la papada. Me preguntaba si se trataba de materiales confeccionados a propósito, si era algo ficcional o documental. También, de qué manera dialogaban estas historias con el contenido de su feed, en cuyos posteos subía un diario de la pandemia compuesto por dibujos y textos. ¿Eran personajes construidos? Entre los fragmentos de estas historias, un día colgó un mensaje privado que le habían escrito, que decía: "Sos una desequilibrada mental heavy, sos una tremenda mierda, por obtener material de esta cuenta, guardarlo y editarlo siempre para no dar crédito".
A continuación seguía un video de la psicóloga, evidentemente la autora del mensaje, reclamándole a Robertita que le pusiera su nombre. En el clip siguiente, Robertita cumplía lo solicitado. Sobreescribía el video con el nombre, la cuenta de Instagram y la indicación del perfil. Pueden pedirle una sesión de terapia, agregaba. Entendí la situación. Se trataba de una selección de usuarios de la red que desde sus cuentas públicas impulsaban discursos sobre el bienestar, el minimalismo, el body positive, la espiritualidad, a través de una autoexposición aparentemente total, extremadamente artificializada y escenificada. La teatralidad se planteaba de manera tan extrema que parecía volverse el criterio de selección. Robertita, de hecho, lo llamaba ufología. Ufología, entonces, o también monstruosidad, en el sentido etimológico de un mostrarse sin límites, cuya aparición indica la catástrofe. Cuando le escribí para preguntarle, me respondió que se trataba la ufología de una proliferación del video selfie como estructura psíquica para no derrumbarse en esta actualidad apocalíptica, un fenómeno de stories, video selfie, persona. Hasta aquí el trabajo de elegir, cortar y republicar estas historias se asemejaba a otras experiencias, también proliferantes durante la pandemia, de recirculación de mensajes o conversaciones viralizadas por WhatsApp. Pero Robertita daba un paso más, y eso es lo que me interesa compartir aquí, porque enlaza el montaje de esta ufología con otra escena generacional, la de los 80 y las performatividades del underground o de la cultura pop. Cada secuencia de los Instagramers es acompañada de uno o varios clips de aquellos años. Pienso que se trata en principio de un montaje que reinterpreta una inquietud generacional, aunque no solamente. Las referencias propuestas por Robertita apuntan a varios aspectos del pasado y especialmente a la escena de los 80 como un archivo bien específico. Me refiero al conjunto de expresiones y performances propias de las acciones que surgieron en teatros off, subte o underground a comienzos de esa década y con más fuerza desde la vuelta a la democracia en Argentina en 1983, durante un periodo extendido aproximadamente hasta la primera mitad de 1990. Una escena que emergió de zonas marginales en distintas ciudades latinoamericanas y que creó nuevas formas. En el caso de Buenos Aires y otras ciudades de Argentina, no solo renovó radicalmente la dramaturgia y el teatro, sino también la creación cooperativa y autogestiva, mediante un modo de producción orientado a religar los afectos y los vínculos, con modulaciones no hegemónicas de la sexualidad y de los cuerpos. Algunos agentes de dicho proceso se convirtieron en íconos para los activismos de género y trans de los años siguientes, como Batato Barea, Fernando Noy, Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonese. Estos dos últimos, después de la muerte de Batato, el clown travesti literario que rápidamente se convirtió en un mito de ese destape, llevaron sus acciones a un popularísimo programa televisivo dirigido por el humorista Antonio Gasalla, sin dejar atrás sus improvisaciones, sus improperios y sus excesos. Robertita apela a ese acervo, recogido de manera casera, fresca y despojada de cualquier pretensión documental, del material disponible en la web. Lo coloca al final de los clips que arma, y esa contraposición despierta algunas inquietudes. Una de ellas es la pregunta por el cuerpo, sus potencias y limitaciones, su política. Las performances de Batato, Urdapilleta y Tortonese, y también de grupos como la Organización Negra, Las Gambas al Ajillo, Virus, Los Redondos de Ricota, entre tantos otros, visibilizaron los efectos de la represión, aunque no lo hicieran directamente en la representación del terrorismo de Estado, sino apuntando a la violencia de la sociedad civil. Los numeritos paraculturales del Under no dejaron de parodiar y evidenciar, una vez y otra, los mecanismos ordenadores, moralizantes y bien pensantes que disciplinaban los cuerpos y organizaban el género en la escuela pública, en los medios, en la calle, en las instituciones, en el arte e incluso en la política. El efecto de choque era absoluto y la posición humorística rotunda. Urdapilleta y Batato criticaron las determinaciones gestuales que circunscribían tanto las distintas poses y disfraces de la sociedad. Se trataba de buscar un cuerpo desenlazado de las normas rígidas y hegemónicas trazadas en los 70,
de sostener una ruptura permanente mediante la carcajada respecto de toda estabilización y limitación impuesta desde afuera. El contraste en el montaje arroja entonces como pregunta, ¿qué cuerpos son los que se exponen en esta ufología? Los influencers también posan, solo que en su caso el cuerpo espectacularizado es un cuerpo equilibrado y satisfecho a través del diseño de una marca que lo identifica y lo estabiliza en su perfil. Una extremada conciencia del armado de sí, orientada, con más o menos intensidad, a la elaboración de un producto para las redes, aunque sea con lo que hay de la propia vida o experiencia. Dice Jazmín Pastela, una de las Instagramers y Youtubers que conocí gracias a Robertita, y acaso de las pocas que despierta cierta ternura, cuando le preguntan por qué se viste de rosa, por qué esa escenografía cuidadosamente rosa con anime, sex toys, bondage y consejos en clave teen. Dice Jazmín, la performance ocurre en el plano de la fantasía, que no necesariamente es un personaje que nos montamos o algo deshonesto, sino que es una fracción de nuestra persona que está cuidadosamente seleccionada y a lo mejor sobredimensionada como para demostrar un punto. Otra política de la pose, podríamos decir, parafraseando a Silvia Molloy, acaso para diferenciarla de aquella que, desde fines del siglo XIX, se orientaba a hacerse un cuerpo divergente, singular, mostrarlo y mostrarse como proceso que acompañaba la emergencia de un artista, a la vez que hacía temblar los esquemas higienistas y moralizantes de la burguesía. Digo otra, porque en el cálculo de esta, nos encontramos ante cuerpos sin vacíos, sin zozobras ni faltas. Por el contrario, en estas poses, los cuerpos se ven fundamentalmente como poseedores de tales o cuales virtudes, cuidadosamente seleccionadas, para capitalizar y en última instancia vender. De ahí que la función lingüística privilegiada sea la apelativa, formas de la prédica, el consejo, la invocación o la persuasión a través de la reiteración de una segunda persona, muchas veces imperativa. Ámate, ámense, disfruten, acéptense, libérense. ¿Qué se vende? No me refiero al intercambio monetario, sino al que juegan los perfiles en las redes, en su economía de datos, publicidad y marketing, el cual no hizo más que profundizarse durante la pandemia. El conteo de seguidores y me gusta juega fuerte en el algoritmo de la red y por lo tanto los influencers que muchas veces apuntan a la creación de un ingreso económico por la vía de la autoexposición. Importa menos tener que decir que algo para intercambiar, aunque ese algo sea completamente intransferible, como la capacidad de tener orgasmos multiplicados, la liberación uterina o el merecimiento de abundancia. Es el imperativo de la felicidad el que ordena estas poses. Según Sara Ahmed, la felicidad organiza la discursividad contemporánea como una técnica para vivir bien, asociándose a determinados objetos o elecciones de vida y no a otras. Revisando la tradición de los estudios feministas, negros y queer, Ahmed no solo encuentra que la felicidad históricamente se empleó para justificar la opresión, también critica sus consecuencias, trama su genealogía filosófica y su andamiaje, vinculado especialmente con una reactivación del positivismo. La muy mentada autotransformación, cuya omnipotencia y peligro Robertita no duda en ocultar, de ahí que algunas secuencias se vean acompañadas de fondo por la música incidental de la película Psicosis, la clásica escena de la bañera. En el contemporáneo giro hacia la felicidad es algo que se produce y se consume, que involucra una industria y hasta índices de planeta feliz en encuestas e informes gubernamentales. La felicidad, advierte Ahmed, es el nuevo indicador del desempeño y por lo tanto una técnica disciplinaria. Por lo tanto, resulta interesante imaginar qué impulsos contradisciplinarios permite recuperar en Instagram y en choque con dicha selección escogida fragmentos de los sketches de las performances paraculturales. En uno de los clips que el artista guarda en su cuenta, después se las tipeo, es soy Robertita una y bendito Instagram la otra, puede encontrarse un sentido para este montaje. El clip comienza con el picadito de las distintas cuentas y termina con una escena de Gasalla, Urdapilleta y Tortonese en el consultorio de una psicóloga.
Al comienzo, entonces, la exposición de una multiplicidad de prácticas terapéuticas con cierta ridiculización, y a continuación el sketch del consultorio de una psicóloga, Urdapilleta, que atiende a una mujer, Tortonese. El diálogo delata una estafa. Tortonese se queja de la falta de eficacia de las sesiones y del sometimiento al analista, quien le hace pagar por una terapia que no funciona, le quitó al marido y hasta la obliga a hacer la limpieza. En esa situación ingresa el personaje de la reportera, interpretado por Gasalla, que observa los gestos de violencia disparados entre ambas. La escena finaliza con el personal de seguridad tomando por fuerza a la paciente. La reportera mira a la cámara y concluye: estamos viendo la real realidad del psicoanálisis en Argentina. A pesar de emitirse en un popular programa televisivo, el procedimiento del sketch reiteraba la estructura que sostenía el grupo de Urdapilleta, Tortonese y Batato en el Teatro Off, la parodia de una situación social, el conflicto y la pelea clownesca que acababa por desmontar y desorganizar la escena y hasta la escenografía. A su vez, en estas producciones existía el humor, porque se explicitaba un dolor tramado en torno a la violencia, en este caso del saber médico, psicoanalítico, como figura autoritaria y represiva, que aparece parodiado y desprestigiado, de manera queer, haciendo uso del disfraz y la intensificación. La pregunta se hace evidente: ¿qué responde o qué cuestiona desde el pasado la secuencia del programa de Gasalla? Sobre la superficie jovial y omnipotente de las terapias felices, el montaje de Robertita interpone burlonamente el chantaje y las buenas intenciones de la salud mental. Podría decirse que en cada secuencia editada se vuelve a observar e interpretar un desplazamiento, del cinismo a la parodia, como si de lo que se tratara fuera de retomar aquellos modos de la ridiculización y de la crítica frente a la alegría y el bienestar sin fin. La adopción de la voz de Urdapilleta como título para el clip, "No me vayas a hacer una esquizofrenia acá", observe irónicamente ese pasaje. La esquizofrenia no será instagrameable, pero ¿cuál es el mecanismo que provoca la producción de estas performances de sanación? Es importante mencionar que los montajes hechos por Robertita no se desvinculan de su interés sobre los medios de comunicación y su flujo. Como ilustradora, Robertita publicó en diversas revistas y medios, algunos masivos, además de blogs, fotologs y sus cuentas en las redes. La recurrencia en la tipografía o las citas de los formatos de chats o mensajes de texto organizan también la narrativa de sus novelas, Loser y Winner, y por supuesto de manera magistral en la reciente novela gráfica Roommates. Su trabajo se encuentra atravesado por las estrategias del pop. Me refiero a la experimentación con los marcos, el cut-up de textos y sus reutilizaciones. Y también, claramente, por la referencia al consumo cultural de una generación. En esta línea, los fragmentos de los Instagramers actuales, con sus imperativos de sanación y espiritualidad, son puestos en contraste, no solo con las creaciones de Lander, sino a la vez con un archivo de la cultura pop de los años 80 y 90, un archivo que, es importante señalarlo, también fue abundantemente absorbido por el under. Series de TV, rock y pop y películas popularísimas que marcaron la infancia y la adolescencia de aquellos que nacimos entre finales de los 70 y comienzos de los 80, como Ve Invasión Extraterrestre, La Sociedad de los Poetas Muertos, Pobre Niña Rica, Fama, Generación X, Critters, Carrie, El Día de la Marmota. Robertita apela a escenas y fragmentos de estos materiales para ponerlos en tensión, en cada caso, con los videos selfies de la nueva generación, siempre al final como a contraluz de estos cuerpos bellos y satisfechos. Imágenes brutales o pesadillescas que en su retorno desfiguran a quienes se autofilman bebiendo jugos vitamínicos, bailando para romper sus patrones mentales. Como corolario de estas secuencias aparece, por ejemplo, el payaso de It, la película basada en la novela de Stephen King, interpelando a un grupo de niños, ¿no? El payaso dice: soy todas las pesadillas que han tenido, soy su peor sueño vuelto realidad. O Michael J. Fox, encerrado en el baño en Muchacho Lobo, asistiendo con espanto a su metamorfosis y a la de su padre, quien le confiesa haber esperado que la maldición no recayera en la generación siguiente. Pero ha vuelto, le responde el hijo. Si el tópico de la metamorfosis o del encuentro con los niños, de los niños con la crueldad, resulta clásico, lo que ya no parece ser tan frecuente en los giros felices de la red
es la conciencia horrorizada frente al espejo cuando algo de lo desconocido entra en contacto. Conectar con el otro es algo que hacían las otras generaciones. Yo tampoco lo entiendo. ¿Qué opinan? ¿Qué sería conectar con el otro? ¿A qué se refieren, gente? Preguntaba Jazmín Pastela. Conectar con lo otro, en todo caso, parece quedar del lado de Robertita en sus operaciones de interrumpir, fragmentar y poner a dialogar distintas imágenes con el archivo de una generación. El último de los clips que traeré en esta oportunidad cruza el discurso feliz de los Instagramers con el fragmento de una entrevista larga hecha a Urdapilleta a propósito de Batato. Allí habla de su amigo durante largos minutos, hasta que en un momento se conmueve. Dice Alejandro Urdapilleta, el actor, ¿no? Hablando de su amigo. Él traspasaba todo tipo de problema boludo que pudiera haber en su vida, porque siempre había otro motivo que era más serio, más espiritual, pero no de autoayuda, sino de persona en serio. Él era una persona en serio y era un payaso. La edición vuelve a traer la ironía. ¿Cuántas posibilidades le resta a una generación incapaz de la mirada melancólica? Si se reemplazan el humor o el deseo por un discurso cínico orientado hacia lo satisfactorio y funcional, ¿qué otras vías de ruptura podrán seguir planteándose? Mencioné al pasar que la tarea de absorber y utilizar los restos de la cultura de masas, la cultura pop y los cánones desprestigiados, tanto en sus citas como en su materialidad, los recortes de revistas, los objetos o los vestidos recogidos de la basura, formó parte de las estrategias performáticas de Lander en cada uno de sus soportes y formatos. Se trataba de mirar el presente destrozado y destrozarlo aún más a través de las máscaras de un canon plebeyo o payasesco. Me pregunto hoy, con cierta tristeza, en una ciudad que ha sufrido más de 1000 casos de COVID por día, ¿se encontrará Robertita con su tono medio, tan distinto al resonante Urdapilleta, en la trama de aquellas intervenciones cuestionadoras, capaces de meterse en el barro de la estupidez y a la vez, o gracias a ello, tocar el corazón? Bueno, aquí, muchas gracias, mi presentación. Continuamos con Alina Peña Iguarán, doctora de Hispanic Literature de Boston University, licenciada en Letras de la Universidad de Guadalajara, Universidad de las Américas Puebla, profesora adjunta de ITESO y DESO. Ha recibido el primer premio del Concurso Nacional de Ensayo Nelly Campobello. Bienvenida, Alina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a Alejandro también por estar al pendiente de nosotros y organizarnos a todas. Y bueno, lo que yo les voy a presentar, voy a leer un pequeño texto, son como 10 paginitas, y este ejercicio que estoy presentando son avances de un proyecto de investigación que estoy elaborando a partir del trabajo con 2 grupos de estudio. Sin embargo, la irrupción de la pandemia y con ello la denominación de una nueva normalidad, de la que hablaremos más adelante, en la vida cotidiana mexicana, ha desafiado los abordajes conceptuales y metodológicos para entender las violencias y sus actualizaciones. Propongo un salto, más bien un traslape temporal como metodología para pensar las prácticas artísticas de los cuerpos en resistencia desde el lente de aumento que la pandemia nos coloca en la mirada. Entonces trataré de pensar la administración de la crisis sanitaria por contagio como andamiaje interpretativo para volver a pensar las gramáticas de la violencia. Esto porque la pandemia, de la manera como se ha practicado y desde las formas como se ha decodificado y capitalizado, nos arroja un descampado que para mí es inevitable considerar como un lugar diferente desde el cual contaminar mis propios procesos investigativos y de complicidad con otros y otras. Y aquí traigo a la mesa una charla reciente de Judith Butler del 28 de julio que le hicieron en Puerto de Ideas, donde ella considera las tecnologías de la violencia en una nueva clave y habla de algo que se llama slow forms of killing, que son estrategias de precarización asentadas históricamente y que van al ritmo de la vida cotidiana, por lo tanto naturalizadas.
Son mecanismos para ir dejando morir a ciertos cuerpos que pueden ser desechables en función del mantenimiento de la máquina financiera. Y por otro lado, las violencias de opresión y dominio, el poder policíaco y militar. En el caso mexicano se incluye una dimensión más y me refiero a la proliferación y la sofisticación de las figuras de autoridad, ya sean legales o paralegales, y los usos de la violencia en los últimos 15 años específicamente. Los estudios sobre la violencia han abordado los terribles paisajes que se desataron con mayor incidencia a partir de la declaración de guerra contra el narcotráfico en 2006. En específico, los aportes de Rosana Reguillo invitan a pensar las violencias entretejidas y no como casos aislados, más aún pensarlas en su dimensión expresiva y vertebradora de la vida. Y es esta segunda instrumentalización de la violencia que, y cito, se inserta como dispositivo de modelaje, aprendizaje y disciplinamiento de los sujetos. Y en tal sentido no es válido argumentar que es ajena a los procesos de socialización. Aquí nos referimos al macabro repertorio que ha espectacularizado los modos de morir en México. Butler aclara entonces dos vías imbricadas en los procesos de producir daño: quitar la vida y dejar morir. La pandemia las amplifica porque nos dispone a la enfermedad y a la muerte por contagio a partir del descobijo del colapso institucional. La pandemia como una lupa, se me movió aquí un poquito. La pandemia como una lupa nos deja con los ojos desorbitados frente a una cadena de debacles: el sistema de salud, el rezago educativo y alimentario, la precarización y flexibilización laboral, la violencia de género en el espacio doméstico, que resulta mucho más amenazante bajo el mandato "quédate en casa". No se trata de que antes hayamos sido ingenuas frente a estas condiciones cada vez más inclementes para el sujeto, o que no hayamos experimentado las nuevas formas de explotación laboral y desposesión, ni mucho menos que no fueran visibles estas gramáticas y regímenes de verdad donde el capital incluye la vida, como Rolnik lo identifica a partir de la década de los 90 del siglo pasado, al decir que la nueva versión del régimen financiero se apropia de la vida, de su potencia de creación y transformación, en la emergencia misma de su impulso, como así también de la cooperación de la cual dicha potencia depende para efectuarse en su singularidad. Ahora, la enfermedad por contagio y la potencial o factible muerte que produce el COVID-19 nos hace reconocer de maneras más extendidas la fragilización de la vida sometida a las políticas de la voluntad, donde el sujeto es el responsable solitario de sus condiciones de existencia. Aquí se habla de fragilidad no solamente en términos existenciales, sino como configuración histórica que ha condenado a amplios sectores de la sociedad al sacrificio desacralizado. En el contexto de la pandemia, como lo hemos trabajado Patricio Azócar Donoso y yo en un reciente texto, estar a la intemperie es resultado de una determinada racionalidad de la voluntad que inocula en los cuerpos y las vidas los códigos de la lógica del management individual como únicas herramientas para aceitar la máquina financiera: aislamiento, desinformación, indiferencia y promoción de sí. En cierto sentido, estos códigos de comportamiento convierten la máquina financiera en modos de vida que a su vez aceitan su funcionamiento. Y es a partir de la interiorización afectiva de estos que se configura, no de manera determinante, una gramática social a la que las expresiones de experiencia de vulnerabilidad y daño se traducen como una semántica sostenida por las autoexigencias de rendimiento y éxito cimentadas en el sufrimiento del sujeto. Es pues una de las tragedias que los mínimos protocolos de seguridad sanitaria, lavarse las manos, quedarse en casa, mantener el distanciamiento social y el uso de mascarillas, no puedan ser asumidos por sectores amplios de la población. O en algunas ocasiones, la exposición de contagio es propiciada por las mismas estrategias de supuesta mitigación del contagio por parte de las autoridades al imponer toques de queda y horarios restringidos en el uso del transporte público, como ha sucedido en la ciudad donde vivo. Les propongo, pues, imaginar la pandemia como una condición de análisis que contamina nuestras miradas con este visor de aumento que recrudece las violencias desde este año de encierros y privaciones de tránsito y contacto. La condición es asumir que se mira desde nuestros cuerpos trastocados por la incertidumbre, sin saber quiénes de nosotros sufrimos, qué tipos de daños, ni cómo podremos hablar de ello. Colocar nuestras escrituras a la intemperie, reconociendo que está producida de maneras diferenciadas por los abandonos sociales y políticos. Siguiendo de nuevo la propuesta de Rolnik en Esferas de la Insurrección y la apuesta por la potencia micropolítica liberadora de lo que ella llama el inconsciente colonial capitalístico,
tiene un espacio de acción en las prácticas artísticas que acuden a reconocer los proyectos estéticos, creando una cita ética ante indagatorias sociales. Y cito a Rolnick una vez más. Insurgir o sublevarse en este terreno implica diagnosticar el modo de subjetivación vigente y el régimen inconsciente que le es propio, y que se investigue cómo y dónde se viabiliza el desplazamiento cualitativo del principio que lo rige. Sin ello, la tan aclamada propuesta de reapropiación colectiva de la fuerza creadora como profilaxis de la patología del presente no saldrá del laboratorio de las ideas y corre el riesgo de permanecer confinada en el plano de lo imaginario con sus hermosas ilusiones alentadoras. El arte vivo, el de irrupción, el arte de acción o el performance producen situaciones que se escapan del mandato de la representación y el control del tiempo, como lo proponía ya Antonio Sánchez en su colaboración del 2007 para la colección de cuadernos portátiles del MACBA, el teatro en el campo expandido. Y se extiende el campo de la disputa por la construcción de los sentidos sociales desde la activación colectiva, donde los elementos formales de lo escénico estallan para dar lugares a otras posibilidades e interdependencias. Y en este sentido, las activaciones en espacios públicos de los que voy a hablar provienen de bagajes escénicos y el trabajo con la materialidad de lo corporal, que se ha dirigido a realizar procesos de excavación sociocultural, de indagatorias y exploraciones etnográficas, a la producción de archivos otros para desilvanar el entramado de lo que se ha constituido como normalidad y generar entonces miradas de extrañamiento y otros procesos de subjetividad. En el caso mexicano hay un desplazamiento de las artes vivas a partir de las lógicas de los laboratorios o colaboratorios interdisciplinares. Entre ellos están las agrupaciones de Teatro Ojo, Teatro Línea de Sombra, Cartografías Sensibles, Laboratorio de Artistas Sostenibles, la Compañía Opcional. Estas son algunas de las que desvían el trabajo en este sentido. Mantienen del performance su carácter irruptivo en el espacio público y la materialidad del cuerpo como espacio en disputa y asidero de la memoria. Pero además incorporan una operación adicional. No solo interrumpen el continuum de la normalidad en un espacio, afectando la predictibilidad social, sino que participan en la producción social del sentido, visibilizando otros cuerpos o los mecanismos de invisibilización. Trabajan mayormente con la memoria, los discursos estructurantes del orden social y con los remanentes del proyecto de la modernidad. Es decir, irrumpen por un instante y colocan una estridencia de sentido en el curso de la gramática afectiva y sensible que organiza desde las diversas violencias del neoliberalismo el mandato de normalidad. Estas prácticas entonces problematizan las limitaciones de lo posible y sostienen la potencia de variación en el campo de las subjetividades, trabajando desde el malestar como un espacio creativo de la vulnerabilidad. Las apuestas estéticas que mencioné arriba abren 3 vías para problematizar las lógicas de intemperie. El ejercicio de un etos colaborativo, generando prácticas de cobijo para evitar la intemperie, la intervención de la normalidad para visibilizarla a través de estrategias de exploración investigativa, y los desafíos que estas prácticas suponen desde lo que Cuauhtémoc Medina y Barne Bellit identifican como una estética libre de estética.